Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias al Señor por otro día más de poder compartir su bendita palabra. Siempre sabemos que es un privilegio poder tener la facilidad, la facilidad de tener su palabra en nuestras manos. Hay lugares donde no se puede. Hay muchos lugares donde la palabra del Señor no puede ser leída, en el Medio Oriente, y hay muchos lugares también como en China, en Europa también hay lugares donde la palabra del Señor no es leída, no se puede leer públicamente, y nosotros tenemos la bendición de poder tener acceso a ella fácilmente. Y muchas veces tomamos en poco que fueron muchas las personas que padecieron, fueron muchas las personas que sufrieron para que nosotros tuviéramos hasta el día de hoy la facilidad de tener esta preciosa palabra en nuestras manos. Y qué bueno es Dios, porque nos ha permitido a nosotros, nos ha escogido para estos tiempos. No fue antes, no fue después, fue en este tiempo que el Señor nos escogió para aprender de su palabra, y no solamente para aprenderla, porque no podemos llenarnos solamente de conocimiento y llegar hasta ahí, sino compartir de lo que el Señor nos ha permitido aprender, porque ese es el propósito, ¿verdad? De aprender y de compartir. No debemos olvidar lo que la palabra del Señor dice, que demos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso y su fidelidad es para siempre, porque Él ha sido fiel. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado de tantas cosas que ni siquiera imaginamos? ¿Cuántas veces el Señor nos ha apartado de tantos peligros, de tantos accidentes que ni siquiera nos cruza por la mente? Porque antes en el mundo pudiéramos haber dicho, qué suerte tuve porque no me pasó nada, pero no fueron incluso ni nuestros propios méritos, sino que Él fue bueno, Él nos guardó, Él nos apartó, pero para estos tiempos, porque Él ya nos había visto. Qué bueno es el Señor. ¿Cómo no querer aprender más de Él? ¿Cómo no pedirle a Él que ponga esa hambre y esa sed en nosotros para buscar de su palabra? Porque es por medio de su palabra que el Señor nos habla. Es por medio de su palabra que nuestros ojos son abiertos y nuestro corazón circuncidado. Entonces, por eso agradecerle al Señor de que tenemos la oportunidad de tenerla y atesorarla, que es lo más precioso que podemos tener, ¿verdad? Entre tantas bendiciones que el Señor nos da, esta es una de las bendiciones que debemos atesorar, porque esta es la ley, esta es estatutos, y bueno, aparte de tantas bendiciones que el Señor nos da todos los días, es que Él ponga ese anhelo en nuestro corazón, esa hambre. Y primero voy a orar para que el Señor tome el control de todo, porque sabemos que sin Él es imposible. Padre, te doy gracias, Señor amado, por todo, Señor, por todo lo que tú has permitido en nuestras vidas, en mi vida, Señor, porque tú has sido bueno, Padre. Aún cuando yo fui infiel, Señor amado, a ti, tú fuiste fiel, Padre. Tú me guardaste, Padre Santo. Tú me sostuviste de tu mano, Padre Santo. Tú me rescataste, Señor. Tú viste lo mejor de mí, Señor. Aunque muchas veces ni yo misma, Señor, ni yo misma, Padre Santo, confié, Padre. ¿Cuántas veces, Señor amado, tú me apartaste y me libraste de tantas cosas, Padre? Gracias, Señor, por la oportunidad, porque fuiste tú, Señor, el que me escogió. Fuiste tú, Señor, el que me amó. Gracias, Señor. Padre, te presento a cada una, Señor amado, de las personas que van a poder ver, Señor, este mensaje. Yo te pido, Señor, que sea usted bendiciendo, Señor, sus hogares, Padre, aquellas madres que te están clamando por sus hijos, Señor, aquellas madres, Señor amado, que han dispuesto, Señor, su corazón, Padre Santo, en servirte, Señor,
y en creerte, Padre, que tú lo que prometiste, Señor, en la vida de sus hijos, Señor, en la vida, Padre Santo, de sus familias, Padre, y aquellas que diariamente, Señor amado, Padre, se levantan, Padre, y se paran en la brecha, Padre Santo. En el nombre de Jesús yo te pido por ellas, Señor, por cada una de esas familias, por cada uno de esos padres, Señor amado, por cada una de esas abuelas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido, Padre. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En la Biblia, hermanas, hay muchas historias de muchas mujeres valientes, de muchas mujeres guerreras y esforzadas, pero también hay historias de mujeres que no son tan reconocidas. Y así como nosotros a veces pasamos situaciones en nuestras familias, en nuestras vidas, y hay algunas mujeres que nos representan aquí, y una de esas mujeres que me llama mucho la atención y me identifico incluso con ella, y sé también que muchas mujeres lo harán y muchas madres también, es la vida de Agar. Dice la Biblia en Génesis capítulo 16. Les quería compartir que, no sé, pero cuando yo leí esta historia y me puse a estudiar, no podía evitar dejar de llorar, porque hay muchas mujeres, hermana, que han pasado tantas situaciones, y me identifico con ella, y sé, como les decía, que también muchas se van a identificar. Pero vamos al capítulo 16 de Génesis, versículo 1. Dice que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. La historia desde el capítulo 12 de Génesis cuenta de que el Señor le dijo a Abraham que saliera de su casa y de su parentela. Y vemos la historia, ¿verdad? Lo que hemos estado leyendo la Biblia, de que el Señor le permitió salir a Abraham y fue hasta la tierra de Harán, allá donde se murió su papá Taré. Y bueno, y la historia le da seguimiento, y ellos llegan hasta Egipto a causa de la hambruna que había en Canaán. Estando ahí, vemos a través de la historia, a través de la Biblia, de que fue a causa de que hubo una confusión con la esposa de Abraham, Sara. Entonces Faraón le dio muchas cosas. Le dio, si nos vamos al libro, para entender mejor, si nos vamos a Génesis 12, 16. Dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Entonces aquí nos damos cuenta de que Abraham recibió muchos regalos a causa de Sarai, y entre una de los regalos, o de los se le puede llamar regalos, ¿verdad? De lo que recibió Abraham a causa de Sarai, iba una sierva llamada Agar. Y entonces en el capítulo 16, versículo 1, habla acerca de que Sarai era estéril, no podía darle hijos. Ya tenían ellos 10 años de estar esperando esa promesa, que el Señor le había dicho de que les iba a dar un hijo. Y no era quizás que ellos no tuvieran fe, pero no esperaron el tiempo del Señor. ¿Y qué pasa cuando uno hace todo en su voluntad? Sabemos, ¿verdad? Que, bueno, yo a causa de tomar decisiones a la ligera, he acarreado muchas consecuencias malas en mi vida. Y probablemente esa es la falta de fe en nuestras vidas, porque tomamos las decisiones a la ligera. Y 10 años uno puede decir, pues son bastantes,
pero para el Señor recordemos que un día pueden ser 1000 años y 1000 años pueden ser un día. Habían pasado 10 años de esta promesa y Sara no había visto cumplirse la promesa en su vida. Entonces ella tomó la decisión de decirle a Abraham: llégate a mi esclava egipcia, llégate a Agar, y cuando ella conciba ese bebé, porque esa era una cultura, no podemos ponernos a juzgar, porque recordemos que eso eran otros tiempos, otras culturas, y para ello eso era normal. No quiere decir que Dios estaba de acuerdo con las decisiones que ellos estaban tomando, porque el Señor ya le había prometido a Saraí darle un hijo. Y cuando Saraí tomó la decisión de decirle a su esposo que se llegara a su egipcia, a su esclava, también Abraham pudo haberle dicho a su esposa que no, que esperaran la promesa, porque si el Señor ya les había prometido, pero también él fue parte de la decisión. Entonces dice la Biblia en el verso 4, en el verso 4 que pues cuando ella concibió, cuando se llegó a ella concibió, y la pobre Agar le llamo pobre porque ella había olvidado que era una esclava, ella había olvidado que era una sierva, que solamente había sido una víctima de la mala decisión que había tomado. Ella no tenía ni voz ni voto para decidir. Recordemos de que en esos tiempos, las mujeres no tenían ni voz ni voto, y otra, ella era una esclava, era una sierva. Entonces la Biblia dice de que cuando ella concibió y quedó embarazada, ella miraba con desprecio a Sara. Ella probablemente haya pensado, mi ama no le da hijos a mi amo, entonces yo voy a tener una posición mejor. Ella creía que ella había asegurado su bienestar con ese bebé que estaba esperando. Y en el verso 5 vemos que Saraí se quejó con su esposo y le dijo: mi afrenta sea sobre ti. Aquí vemos a una mujer ¿quién había tomado la decisión de hacer todo esto? De decirle a su esposo que se llegara a su sierva. La decisión la había tomado Sara, y ella misma se estaba quejando de las consecuencias de las decisiones que había tomado ella. ¿Cuántas veces nosotros no nos hacemos responsables de las decisiones que nosotros mismos tomamos? No podemos echarle la culpa a los demás de las decisiones que tomamos nosotros. Muchas veces tomamos decisiones malas y le echamos la culpa a nuestro esposo, a nuestros hijos, muchas veces a Dios. Pero así como a Sara, a Abraham, porque recordemos que la promesa se la habían hecho a Abraham, pero también Sara era parte de esa promesa. Y cuántas veces nosotros no hemos tomado decisiones malas y les hemos echado la culpa a los demás. Nosotros tomamos las decisiones malas y nosotros somos responsables de las consecuencias de esas decisiones malas que hemos tomado. Pero es tan fácil decir: fue por tu culpa que tomé esta decisión. Somos adultos y no importando la edad que tengamos, nosotros tenemos que hacernos responsables de las decisiones que tomemos en nuestras vidas. Ya sean para bien o para mal, las decisiones que tomemos van a traer consecuencias. Y me trae a la mente como cuando Eva le echó la culpa a Adán, ¿verdad? No viene al caso, pero esa es la misma podemos comparar estas historias. Incluso desde el principio de la creación fue así. No nos hacemos responsables de nuestras actitudes, de nuestras decisiones. Si vamos al verso 5, después de que Sara se quejó con su marido por lo que estaba haciendo Agar, vemos la decisión que tomó Abraham y le dijo: Agar está en tu mano y haz lo que quieras con ella.
Entonces uno se pone a pensar, ¿será que de que Abraham era injusto? ¿Será que Abraham era malo? Porque pudo haberle dicho, no, también es mi hijo y vos tuviste, pero la Biblia no narra que él haya dicho nada. Pero podemos ver las consecuencias, ¿verdad? De las decisiones que tomaron desde un principio. Y esto, hermanos, hermana, esto es lo que marca, así como marcó para el pueblo de Israel desde el principio, las malas decisiones que tomaron, así nosotros desde un principio también, hermana. Y eso no quiere decir, porque vemos que el pueblo de Israel se equivoca y le falla a Dios, el Señor vuelve y los perdona. Y así es lo mismo con nuestras vidas. A veces las decisiones que tomamos muchas veces acarrean consecuencias malas para nuestra vida, pero el Señor ahí está siempre, sosteniéndonos de su mano. Él nunca nos deja. Entonces, a pesar de que somos tan malos, el Señor no nos deja de... Imagínense, hermano, nosotros estamos en la palma de la mano del Señor. Si Él tan solo la moviera un poquito, que fuera de nosotros. Y hasta este momento el Señor estaba en control, aunque Él estaba viendo las situaciones, el Señor estaba viendo que se estaba saliendo del plan que Él ya tenía para Abraham, para Sara. Ellos mismos se salieron de ese plan. Y nos vamos al verso 6, al versículo 6. Dice que después de huir, huyó al desierto. Mire qué bonito, hermanos. El versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Este ángel de Jehová no es ningún otro que nuestro Señor Jesucristo. A esto se le llama teofanía o cristofanía, que el Señor se le apareció a Agar. Él ya había visto, hermanas, así como nos ve a nosotros. Él conoce el anhelo de nuestro corazón. Él conoce todo de nosotros. Aún en cualquier circunstancia que nos encontremos, nosotros no estamos solos, no estamos solas. El Señor nos ve. Él nos ve en nuestra aflicción, en nuestra necesidad. Porque dice que el ángel de Jehová, junto a una fuente, vio a Agar y la llama por su nombre y le dice: Agar, sierva de Saraí, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? El Señor la conoce por su nombre. El Señor me conoce por mi nombre. Aquello que usted le ha estado pidiendo al Señor, Él lo cumplirá, hermana. Él lo cumplirá, porque Él es fiel en cumplir su promesa. En el verso 9, le dijo el ángel de Jehová: vuélvete tu señora y ponte sumisa bajo su mano. A veces no entendemos muchas cosas que pasan en nuestras vidas, porque yo a veces le digo al Señor: Señor, pero yo no entiendo lo que está pasando en mi vida. Yo no entiendo por qué estoy pasando esto. No sé, hermanas, si a ustedes les pasa igual, pero yo a veces le pregunto al Señor: Señor, ¿por qué me estás permitiendo pasar esta situación? Y a veces trae a mi mente por las malas decisiones que tomé, en mi vida. Son las consecuencias, son lo que estoy cosechando ahora, ¿verdad? Entonces, en el verso 7 habla en el verso 9, el Señor se le apareció y mire, y le dijo: Agar, sierva de Saraí, en el verso 8, ¿de dónde vienes? Pero en el verso 9, y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Hermanas, el Señor, aparte de conocernos, aparte de vernos, Él conoce nuestro corazón. Él conoce la aflicción, la necesidad, el anhelo
porque como madres, el mayor anhelo de nuestras vidas es que nuestros hijos vayan, que rindan su vida al Señor, porque el anhelo más grande de mi vida es que mis hijos conozcan a Dios, que les sirvan al Señor. Eso es lo que más anhela mi corazón. Y esta mujer creyó y ella obedeció y se regresó. Ella pudo haber dicho, no, yo no voy a regresar porque allá me tratan mal, allá no me quieren. Porque se imagina una mujer embarazada en una casa donde no le apoyan, donde ella no, incluso por el propio padre de su hijo. Yo me imagino que ella debe haber pensado, la Biblia no lo narra, pero yo pienso de que ella se ha de haber entristecido porque ella ha de haber pensado, el padre de mi hijo, mi amo, es sumamente, era rico. La Biblia dice que tenía muchas posesiones y ella se fue de la casa y la Biblia no narra de que la buscó ni nada, pero ella decidió en obediencia regresar a la casa de su amo. El Señor le dijo, ponte sumisa bajo su mano. En aquellos tiempos, escapar de la casa de sus amos, las consecuencias eran fatales, los mataban. Pero también vemos aquí a un Abraham y a una Sara con temor del Señor, entre tantas cosas, ¿verdad? Lo que puede acarrear las malas decisiones que tomamos. Estas personas no las hacían diferentes a nosotros, también eran seres humanos, pero ellos decidían, a pesar de que se equivocaban, ellos tomaban la decisión de volver a ponerse en el camino correcto, porque cuando regresó Sara, ellos la recibieron, ellos en ese tiempo dice que ellos la recibieron. Y si nos vamos al verso 7, ¿verdad? Dice que, perdón, al verso 7, que cuando el ángel de Jehová la encontró y le dijo que se regresara a casa de su amo, a casa de su ama Sarai, ella obedeció y se regresó porque le dijo que tenía planes, que haría su descendencia, que la multiplicaría su descendencia, que no podría ser contada a causa de la multitud. Dios, vuelvo y reitero, hermanas, Dios nos conoce. Como yo les decía, Él conoce el anhelo de nuestro corazón. Él nos conoce desde antes de nacer. Porque si nos vamos al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, es un versículo que lo he hecho mío, lo he agarrado para mi vida cuando me siento que me falla la fe, que falta, porque aunque seamos espirituales, hermanas, no podemos negar que a veces nos desanimamos cuando no vemos esas promesas en nuestras vidas, en nuestros hijos. Entonces nos desanimamos muchas veces. Es normal, pero levantarnos es la solución. No quedarnos ahí, levantarnos y ver a aquel que nos ve, el Dios de Sara, aquel Dios que se encontró a Agar en el desierto. Ese es el mismo Dios de nosotros, es nuestro Padre, es su Padre, es mi Padre, es el que nos conoce, es el que nos vio aún antes de nacer. Por eso el libro de Jeremías dice en el capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Muchas veces nos sentimos menos, muchas veces no vemos lo que el Señor ya tiene preparado para nosotros. Él ya nos conocía, Él ya había planeado lo que, aún a pesar de nosotros que nos equivocamos, porque el plan del Señor no era
porque le dijo que la descendencia vendría de Isaac. Las promesas que le había dado eran para Isaac, no para Ismael. Entonces, por las decisiones malas que tomamos, a veces las consecuencias son nefastas, como vemos hasta ahorita. Pero no me voy a adelantar. En el verso 9, sí, cuando le dijo que se regresara a su ama, a sus amos, ella se regresó, obedeció al Señor y se fue nuevamente allá donde era repudiada, allá donde era rechazada. Ella regresó, obedeció al Señor, porque el Señor ya le había prometido. Yo me imagino que Agar había visto a sus amos, había visto a Abraham, que era un hombre de fe, era un hombre con temor al Señor. Y ella había aprendido a lo mejor, ver a ese hombre que buscaba del Señor. Y en el versículo 15 podemos ver: y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Mire qué maravilloso y qué hermoso es el Señor. Que aunque ellos tomaron la decisión, tomaron malas decisiones en salirse de la voluntad del Señor, en hacer, como decimos nosotros, en ayudarle al Señor, porque eso fue lo que hizo Sara. Ella quiso ayudarle al Señor cuando las promesas y los planes de Dios para la vida de ellos eran diferentes. Vemos desde el principio, pero aún así el Señor no se apartó de ellos y cumplió la promesa, ¿verdad? Él no permitió que le pasara nada a Agar en el desierto y le permitió regresar. Y fue el Señor mismo el que le dio nombre a Ismael. Tu hijo se llamará Ismael y será fiero. Él es el padre de los árabes. Por las malas decisiones que tomaron hasta hoy, están acarreando esas decisiones que tomaron. Porque si vemos, judíos y árabes no se llevan, se odian. Pero como nuestros planes no son como los del Señor, los planes de Él son mejores que los nuestros. Dice que Agar le dio a Ismael y era de 86 años. Pero aquí no acaba la historia. Agar nunca olvidó que el Señor le había prometido, la había bendecido y la había cuidado y la había guardado a ella y a su hijo, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al Génesis 20, y yo comentaba con mi esposo que a veces uno lee la Biblia y se la disfruta tanto porque ve la misericordia del Señor en nuestras vidas. Porque mire que en el capítulo 17, capítulo 17, versículo 18, y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham no había olvidado a su hijo. A pesar de todas las circunstancias y las situaciones que él estaba pasando, él sabía que ese hijo que tenía Agar era de él, y él también pidió por su hijo. Y mire lo que le responde el Señor. Capítulo 17, versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. El Señor no nos olvida, hermanos, el Señor no nos olvida. No porque lo merezcamos, no porque lo ganemos, sino porque Él es fiel, Él es bueno, hermanas. Vale la pena servirle al Señor, vale la pena buscar del Señor y entregarle todo. Yo tuve una situación con mi hijo menor un día de estos, y
yo comentaba con mi esposo, bueno, él ya va a ser mayor de edad, él va a tomar sus propias decisiones y después que de la predicación y de la enseñanza que escuché el viernes y habló de la fe el hermano Brian, y fui a la palabra y me reconfortó la palabra y comentaba con mi esposo, nosotros, ¿dónde está la fe que decimos tener? ¿Por qué ponemos nuestra esperanza en nosotros mismos? Porque estábamos diciendo, bueno, ya no podemos hacer nada, pero no somos nosotros los que hacemos, es Dios, es en el tiempo de Dios, no podemos apresurarnos a hacerlo todo en nuestros tiempos, tenemos que esperar, no esperemos que sea mañana, porque este es el problema de nosotros, que pedimos al Señor y queremos ser, pedimos hoy que se cumpla mañana. Tenemos que saber esperar en el Señor y eso es lo que nos cuesta. Por eso es que muchas veces nos va mal en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos por las decisiones que tomamos. Y yo le comentaba a mi esposo y nos animábamos en orar, en seguir orando y en seguir creyendo que Él es el que va a hacer la obra en nuestros hijos. Es bueno el Señor, hermano. Es bueno, Él es fiel y Él cumple sus promesas en su tiempo, no en el nuestro. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Entonces en el capítulo 20, el Señor le responde y le dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Si nos vamos al capítulo, porque hasta aquí no termina la historia de Agar, ya podemos decir, bueno, nació Ismael y ya terminó. No, si nos vamos al capítulo 21, Génesis 21, Génesis 21, vemos aquí el nacimiento de Isaac. Aquí se cumple lo que el Señor había prometido a Abraham y a Isaac. Si ellos hubieran sabido esperar, no hubieran pasado todo este acontecimiento, pero tenía que pasar así también, ¿verdad? A veces es lo que no entendemos, pero aquí se cumple, porque lo que podemos ver es la promesa del Señor cumplirse en la vida de Sara, porque las promesas del Señor se cumplen, y ese es el problema de nosotros, que nos apresuramos. Y él lo había prometido y lo cumplió, el nacimiento de Isaac. Cuando Isaac nació, ya Abraham era un anciano, ¿verdad? Dice la Biblia de que Ismael se burlaba de Isaac. No dice la forma en que se burlaba, ¿verdad? Ismael para estos entonces era un adolescente ya. Y eso molestó a Sara y le dijo a su esposo que corriera. No va a heredar con mi hijo. Imagínese, póngase un momento en la situación de Agar, ¿verdad? ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han sido humillados? Y eso nos ha dolido, aunque seamos cristianos. Nos ha dolido porque, lógicamente, es algo que amamos, es parte de nosotros. ¿Cuántas veces no nos han dicho de nuestros hijos, tu hijo es un aquí, tu hijo es un allá, tu hijo no va a salir adelante? Eso duele y marca el corazón. Imagínese el corazón de esta madre que le dijo a Abraham, tu hijo no va a heredar con el mío. Esta es Sara, hermanos. Sara, aquella Sara que habla el libro de los hebreos, mujeres de fe. Pero aquí no está hablando ella porque no tuviera temor del Señor, sino porque como vuelvo, aquí no dice por qué, pero ya el Señor ya tenía planes para Ismael, y le dijo Sara que su hijo no iba a heredar le dijo Sara a Agar que su hijo no iba a heredar con el suyo, y le dijo a Abraham que la corriera de su casa, ¿verdad? Entonces
Si vemos en el capítulo 21, versículo 10, o más bien en el 11, dice que Abraham le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón escuchar las palabras de su esposa. Porque imagínense, ya él era un adolescente. Y lo más probable es que la primera vez que se fue, pues él no había conocido a su hijo. Pero ya este niño, ya él había compartido tanto con él, y que su esposa le diga, correlo, yo no lo quiero en mi casa. Es una situación difícil, hermanos, porque me ha tocado vivirlo, y a veces no podemos controlar nuestros sentimientos, pero cuando el Señor nos permite darnos cuenta, ponernos en la situación de los demás, qué bueno es el Señor, hermano. Porque no es que nosotros merezcamos eso, sino porque Él en su misericordia nos permite ver nuestros errores para que le demos entrada a un arrepentimiento y podamos sanar nuestro corazón. Pero bueno, Sara le dijo, ¿verdad?, de que tenía que sacar a esa sierva, a la pobre Agar, nuevamente. Ella no tenía ni voz ni voto. Ella no podía decidir lo que decidieran los otros sobre ella. Ella tenía que hacerlo. ¿Ella qué hizo? Dice que agarró a su hijo y se fue al desierto. Pero esto le dolió muchísimo, porque la Biblia narra de que esto le pareció grave en gran manera a Abraham. Pero si vamos al versículo 12, y leemos aquí donde dice: entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué le dijo el Señor? Entonces ya el Señor, él estaba diciendo a Abraham que hiciera lo que Sara le dijera. La primera vez que Sara tomó la decisión, ella, de decirle a Abraham que se llegara a su sierva, la decisión que tomó Sara de decirle a su esposo que se llegara a su sierva, no estaba Dios aquí. Fue ella la que tomó la decisión. Pero mira aquí, Dios le dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. El Señor ya había entrado en este plan, ¿verdad? También el hijo de la sierva también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Aquí se cumple la palabra que el Señor le había dicho a Agar cuando la encontró en la fuente. Y le dijo: regrésate, porque de ti haré una gran descendencia, te multiplicaré. Aquí se cumple la palabra del Señor, porque Él sí cumple sus promesas, mi hermano. Qué bueno es el Señor. Entonces aquí podemos ver de que el Señor le corrobora a Abraham lo que ya le había dicho a Agar, que iba a ser una descendencia grande de Ismael. Entonces Abraham se levantó, capítulo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar. Hermanos, uno se pone a pensar, pero ¿por qué le dio un odre de agua? Un odre era una especie como de bolsa. Bueno, en mi mente está, pero no se los puedo explicar de esta manera, de una manera diferente, porque, bueno, era como una especie de bolsa de cuero que se utilizaban en esos tiempos, o más bien en el desierto, para conservar el agua. Pero usted se imagina, porque que le hayan dado un garrafón de agua, y dice, no sabemos la cantidad de pan, pero dice agua y pan. Pero ¿por qué no le dio unas vaquitas? Él era rico. Entonces él tomó al muchacho, se le dijo dice, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo en su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Cuando se le acabó el pan, se le acabó el agua,
Hermana, usted imagina andar con su muchacho en el desierto y que se le acabe la comida. A pesar de que ya no era un niño, sigue siendo su hijo. Aún nuestros hijos tengan 30 años, nosotros vamos a seguir viendo a nuestros hijos como niños, porque así somos las madres. Muchas veces he clamado al Señor, lo cual yo sé que usted ha hecho, hermana. He clamado al Señor y el Señor ha escuchado. No es que Él no ha escuchado, porque Él ve en nuestra aflicción, así como aquella mujer Agar que clamó. La palabra del Señor dice: clama a mí, yo te responderé. Pero tenemos que esperar el tiempo del Señor. Mire que en el versículo 16 se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dios nos escucha, Dios nos ve, Él es el Roí, como Él le había dicho a Agar, le había dicho al Señor: tú eres el Dios que me ve, el Dios que me ve. Él es el Dios que nos ve, hermanas. El Roí, Él es el Dios que siempre nos ha visto. Él es el que siempre nos ha escuchado. En el versículo 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Este versículo no es que ella lo haya levantado literal. Yo me imagino que el muchacho ya estaba, pues pensaban que se iba a morir. Y yo me imagino que ella lo levantó y lo sostuvo con su mano, porque le dijo: alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Me imagino que el muchacho Ismael estaba acostado, ella lo sostuvo. Así nosotros tenemos que levantar a nuestros hijos y sostenerlo con nuestras oraciones y creer al Señor que Él va a hacer la obra en nuestros hijos. Yo me identifico mucho con Agar, porque ella fue una mujer que, a pesar de la circunstancia que estaba pasando, ella decidió creerle al Señor. Y mire las promesas que el Señor tenía, que le permitió ver a Agar en su hijo Ismael. En el versículo 20 dice que: y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Ahí en el desierto el Señor preparó a Ismael, porque ahí mismo dice que ellos anduvieron errantes en el desierto de Beersheba, pero donde él llegó a habitar fue en el desierto de Parán. Ahí el Señor lo preparó, lo hizo tirador de arco, le permitió levantar tiendas. No murió, porque el Señor lo sostuvo. El Señor vio el corazón de aquella mujer que clamó en su aflicción. El Señor le dijo: yo te vi en tu aflicción. Y el Señor fue y ayudó a Agar y también a nosotros, hermanas. Por eso me identifico tanto con esta mujer. Y yo, cuando oraba, cuando yo leía y le decía al Señor: gracias Señor, porque aún en medio de las pocas fuerzas que muchas veces, porque cuando yo veo a mis hijos en la situación que pasan ellos, nosotros como padres nos duele, pero también ellos pasan situaciones que muchas veces ni siquiera nos cuentan. Entonces por ellos tenemos que levantarnos nosotros y pararnos en la brecha por nuestros hijos, por nuestras familias, ser esas Agares que, no importando la situación que estén pasando, le han creído al Señor. Versículo 20: y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó, mujer de la tierra de Egipto. Tal vez Agar, ¿verdad?, cuando se fue al desierto, ella, al pensar la primera vez que se fue al desierto,
al pensar que se iba a morir, clamó en su aflicción. Y reitero que el Señor nos ve. Y en la segunda vez que ella fue al desierto, también se sintió perdida. Pero ahí también el Señor la visitó. Pero lo más bonito de todo, que vimos cumplir la promesa del Señor en la vida de Agar, en la vida de Ismael, porque como madre, ¿verdad? Nosotros, nuestro anhelo es ver a nuestros hijos realizados, verlos que tengan un buen trabajo, verlos que tengan una familia, pero más que todo, más que cualquier cosa, ver que nuestros hijos rindan su vida completamente al Señor. Porque ese es el anhelo más grande de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como conocedores, como que sabemos que tenemos el temor del Señor en nuestras vidas. Génesis 25. Génesis 25:12. Habla de los descendientes de Ismael. Aquí podemos ver la promesa de Dios cumplirse en la vida de no solo de Ismael, también de Agar, porque nosotros como padres, como madres, eso es lo que queremos, ver cumplirse las promesas del Señor en la vida de ellos. Aquí vemos los descendientes. Aquí se cumple la palabra que el Señor le dijo a Agar la primera vez que se fue al desierto. Aquí se cumple la palabra que el Señor le dijo a Abraham de su hijo Ismael. Aquí vemos las promesas cumplirse en la vida de Ismael. 12 príncipes. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael. Y aquí vemos la genealogía, ¿verdad? Aquí vemos la descendencia de Ismael. Y tuvo villas y tuvo campamentos. El Señor lo hizo próspero. No se murió en el desierto, no quedó allá. Esa no fue su última, ahí no fue donde quedaron sus anhelos y su esperanza. El Señor se glorificó en la vida de ellos. El Señor se glorificará en nuestras vidas, hermanos. Solo creámosle y esperemos en el Señor. Yo sé que no es fácil. Yo misma me he encontrado en situaciones donde no veo las promesas del Señor cumplirse en mis hijos. Pero cada día me doy cuenta, cuando me siento desanimada, voy a la palabra, voy al Señor, oro al Señor y recobro fuerzas. Le pido, Señor, ayúdame. No me permitas que falle mi fe. Vemos aquí la vida de esta mujer. Vemos la vida de Ismael. También vemos y podemos darnos cuenta la vida de Abraham, que el Señor le prometió a él, por promesas a él. También recordemos de que el Señor le había prometido que su descendencia sería como las estrellas del mar. Y aquí también se cumple una de las promesas, no solamente para Isaac, sino también para Ismael y también para Agar, porque ella como madre anhelaba que su hijo estuviera bien. Y vemos aquí que vemos más adelante en el capítulo cuando Jacob murió, lo enterró su hijo Ismael y su hijo Isaac. Ellos enterraron a su padre. Podemos ver, ¿verdad?, que las malas decisiones que nosotros tomemos, desde las decisiones que tomó Sara, ahora son las consecuencias. El pueblo de Israel y el pueblo que son los judíos, y el pueblo de Ismael, que son los árabes, hasta el día de hoy se encuentran en guerras. Pero no fue la decisión del Señor, fue la decisión de Sara, de Abraham. Pero aún así, en las malas decisiones que tomaron, el Señor nunca apartó su misericordia de ellos. Aún en las malas decisiones que nosotros tomemos, ¿verdad?, no es que las vamos a estar tomando. También no podemos justificarnos, pero nunca podemos olvidar la misericordia del Señor, la fidelidad del Señor. Hermanas, levantémonos, creámosle al Señor. Para mí, Agar representa esa cantidad de mujeres que en un momento pensaron que ya no había esperanza para sus hijos, que ya ahí quedaría, que ya no había más.
y muchas veces nosotros creemos lo que dice el mundo de nuestros hijos, de nosotros. El Señor tiene planes con nosotros, hermanas, y creámosle al Señor. El Señor me las bendiga. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias por nuestros hijos, Señor, porque son bendición tuya para nuestras vidas, Señor. Gracias por poner en nuestro corazón ese amor, Padre. Padre, yo bendigo mis hijos, Señor, y bendigo los hijos de cada una de mis hermanas, Señor. Sea usted fortaleciendo, Señor amado. Sea usted llenándolas de sabiduría, Señor amado, para poder llegar a usted, Señor. Para poder, Señor, levantar su mirada a usted, Señor, y saber que el socorro nuestro viene de usted, Padre, que no estamos solas, que no estamos solos, Señor, que usted ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Padre, y le creemos, Señor. Le creemos, Padre, porque usted cumple sus promesas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Dios me la bendiga, hermanas.